Buenos días, Flor. Buenos días, DJ Alex. Buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en la frecuencia de Telemetro Radio. Nos ven por streaming a través de Metcon Go y nos ven por RPC Televisión, Canal 4. Hoy es jueves 8 de abril del año 2021 y hay noticias interesantes de última hora. Arrestado Flor. en Milano el señor Adolfo de Obarrio. Así es. La mano derecha del señor Ricardo Martinelli Berrocal. El exsecretario Sí. del presidente de la República, Adolfo de Obarrio Mancini, según el diario Milano Today, ha sido arrestado en la ciudad de Milán. De manera que Finalmente. finalmente 7 años después. una noticia que estuvo rumorándose durante hace un par de semanas, pues termina convirtiéndose en realidad. Así que se le van volteando las cartas A Ricardo Martinelli. a Ricardo Martinelli. Esta mañana tendremos la oportunidad de conversar con un invitado especial, un abogado experimentado, ex magistrado del Tribunal Electoral, sobre varios temas, entre ese el proceso de FCC en España. Por cierto, parece que el equipo legal de abogados del expresidente no se ha actualizado en ciertos temas de derecho procesal penal español, porque nos han enterado que hace 6 años en España cambiaron el nombre imputado por investigado. Se eliminó el concepto de imputado y se le llama ahora a las personas investigados. Y Ricardo Martinelli está siendo investigado en España por la Audiencia Nacional Española, vinculado a un tema de corrupción internacional y blanqueo de capitales en contratos de FCC en Panamá durante su administración. Bueno, viendo entonces el tema de lo que va a pasar con el señor Chichi de Obarrio, las cosas se le complican. Ahora, interesantísimo que creo que 2 o 3 semanas antes de Semana Santa se desató toda la discusión en torno a si se dio el arresto o no se dio el arresto, pero ahora el diario Milano Today está confirmándolo. Ahora vamos a ver y estamos verificando el tema, a ver si es así o no es así, porque puede también, ojo, acabamos de recibir esta información, es un diario digital, Milano Today. Oye, pero mira qué interesante. En el diario dice: italo-panameño de 39 años requerido por lavado de dinero, era requerido desde el 2019. Y es ahí donde te das cuenta que la orden de la alerta roja de Interpol la bajaron. ¿Se acuerdan que la bajaron? En el 2010, la volvieron a subir en el 2019. Aquí está. Los agentes de la Brigada Móvil Milanesa, encabezada por Marco Cali, por iniciativa de la División Interpol del Servicio de Cooperación Policial Internacional, identificaron al hombre gracias al informe que llegó al Centro de Operaciones en vía Fate Fratelli del registro de la persona buscada en un B&B en vía Torino, donde permanecerá durante 25 días. Luego de realizar un servicio de vigilancia en la zona afectada, la policía identificó al hombre de 39 años en la calle. Llevaba una máscara y tenía una barba larga. Rabiro. Él es un rabino. Estaba disfrazado de rabino. Disfrazado de rabino, no sé, a lo mejor No, sí. de la moda de la cosa, pues. La moda pandemia. Barba. La moda pandemia. Oigan a este. Ahora, Nunca en su vida. ahora, por favor. pongamos en contexto la detención, porque si lo detiene la Interpol es a requerimiento de Panamá, así que viene para Panamá. Sí, por supuesto. Porque es que originalmente se había dicho que Estados iba Unidos. para Estados Unidos. Así que viene para Panamá. Y si viene para Panamá, adivinen qué va a hacer. Testigo protegido. Allá en, Pero por ¿Será? supuestísimo. allá en Milán habrá tomado No clases de canto. existe otra cosa, o sea. O sea, Habrá al pasado final- por la escala de Milán Miren, a tomar clases de canto. Al final, yo no sé, o sea, si yo estuviera en los zapatos del señor Martinelli, me estaría muy preocupado, porque es que todo el mundo va a terminar siendo testigo protegido. Si su gente más próxima, sus amigos más íntimos, en el caso puntual del señor Francolini, porque realmente el señor Francolini estaba al lado de él. Era su mano derecha. Era su mano derecha. Fue su mano derecha durante la negociación de la compra de O sea, Pasa. exacto.
Si él terminó siendo testigo protegido, o sea, el señor Adolfo do Barrio era a la izquierda, cuidado. Así que, y él no es zurdo, o sea, él es derecho. Sí. Así que lo más probable es que también vaya a colaborar con la justicia. Ojo, y aquí no es que estamos criticando la colaboración, sino que el principio de colaboración casualmente busca esto, que haya mayor oportunidad dentro de los procesos y que colaboren y ayuden para que la justicia sea más expresa y más rápida. Que esta mañana me hablaba el señor Carlos Barzallo de Transparencia Internacional, eso mismo, acerca de la lentitud. Y lentitud es sinónimo de impunidad en este país. O sea, una vista fiscal del caso de Brecht tiene 6 meses de atraso, ojo, desde el anuncio de que venía, porque es que fue en octubre, y él me lo recordó, que dijeron que venía en diciembre. Pero pasó diciembre, enero, febrero, marzo, abril, van 6 meses ya. Eso tiene 6 meses de atraso. Eso tiene es que eso tiene sus connotaciones y sus bemoles también, porque la elaboración de una vista fiscal de un caso tan complejo como el de la investigación de los sobornos de Odebrecht, bueno, ya vieron lo que pasó con la de New Business, que se envió y entonces la devolvieron porque estaba mal foliada, ¿no? Por ejemplo. Sí, pero por lo menos hubo, entonces, o sea, por lo menos fue el envión. Hubo el sí, envión, pero es que el apuro trae cansancio, Tenoen. Por experiencia te lo digo, el apuro en esos casos Guido, trae pero cansancio. ¿tú crees que cuando presente la vista fiscal de Odebrecht no va a pasar lo mismo? También va a pasar, siempre pasa. Esperemos que no, Esperemos que la demora se deba, entre otras cosas, a que están revisando la foliación de manera que no haya necesidad. La experiencia Te aseguro sirve, que cuando la presenta nuevamente la experiencia debe servir para corregir ese tipo de deficiencias que son normales, son errores humanos en un expediente en el caso de New Business, 161 tomos de 500 páginas cada tomo. La vez pasada dije 800, fue un lapsus mentis, 500 páginas cada tomo. Pues eso puede haber errores de foliación, sobre todo que ahí eso se hace a mano, ¿no? Eso es una de las cosas que hay que superar en el sistema, la foliación manual. Eso debería ser electrónico para evitar errores precisamente. Pero bueno, seguimos avanzando. Oye, ayer inició el juicio finalmente al diputado Arquesio Arias, acusados de delitos contra la integridad sexual de menores de edad que eran o hacían parte de sus pacientes. Recordemos que el doctor Arquesio Arias es médico, ¿no? El diputado del PRD. Qué tragedia en la ese comarca. Entonces, curioso porque ayer hubo manifestaciones a favor y en contra en las escalinatas del edificio Gil Ponce, donde queda la sede de la Corte Suprema de Justicia y del Segundo Tribunal de Justicia, donde se está llevando a cabo el juicio a puerta cerrada. Y bueno, eso es parte de la libertad de expresión en democracia, ¿no? Sin embargo, eso no tiene por qué influir en la decisión para las personas que se manifiestan, porque eso sería influir indebidamente en la administración de justicia. Bueno, los que sí aprendieron, y ayer lo dijimos aquí, los que sí influyen directamente, no en la administración de justicia, en el país son los profesores y maestros. Se suspendió el inicio semipresencial de clases del lunes. Hoy la ministra de Educación muy temprano confirmó el hecho, y un comunicado realmente que me dejó más... Gravísimo. Más dudas en... Me dio mucha tristeza porque están accediendo a las presiones y si tienen todo controlado y si las 19 escuelas tenían las medidas de bioseguridad como inicialmente habían anunciado, oye, si es por presiones, lo vamos a volver a anunciar en 2 meses, el proceso se van a volver a poner y más nunca vamos a abrir las escuelas. Además, pensando en los niños encima, mira, la presión, y aquí también tuvimos a los dirigentes ayer, la presión era por el tema de las clases semipresenciales. Y yo le pregunto, bueno, pero ustedes ayer anunciaron protestas por eso. Sí, pero las protestas se mantienen, porque es que tampoco queremos que haya tutorías. Y también nos quejamos de las plataformas de los estudiantes y de la forma que están estudiando. Entonces, ¿qué quieren? ¿Qué se quiere al final con la educación en esta época? No sé, pero a mí me preocupa que ni el Meduca ni los docentes están entendiendo la gravedad de que llevemos 10, 15 meses con la escuela cerrada. ¿No lo están entendiendo? Nadie le preocupa a los jóvenes. A ninguno le preocupa a los jóvenes. Si uno lee con cuidadosamente las exigencias que presentaron ayer los gremios docentes que convocaron una conferencia de prensa. La Asociación Movimiento Gremialista de Educadores de Panamá, integrado por 5 agrupaciones de profesores. Ustedes ven las exigencias y dice, por ejemplo, que se vacune con la primera y segunda dosis a todos los docentes, personal administrativos y directivos de todos los planteles del país. Es decir, las clases serán en el 2022.
según esa exigencia. Porque es que a todos los docentes administrativos y directivos de todos los planteles del país. La otra exigencia, ¿Administrativos, contar profesores? administrativos, profesores, directivos de todos los planteles del país. La otra, contar con agua en todos los planteles educativos del país. Hay escuelas en la comarca que no cuentan con agua potable y están dando clases. El ejemplo, la de Chichica, en la comarca Nove Buglé. Entonces, son exigencias que indican es que no quieren regresar, quieren seguir trabajando cómodamente desde sus casas, en las clases virtuales, sin tener que madrugar, transportarse a los lugares donde ofrecen la educación presencial a los educandos, y entonces en medio de eso el sacrificado sigue siendo el estudiante y la sociedad, porque entonces estamos en una disrupción del sistema de enseñanza-aprendizaje en jóvenes que necesitan estar presencialmente en clases, jóvenes y niños sobre todo. A mí me parece que uno puede pedir misa, pero ellos llegan hasta donde se los permiten. Sí, y les han permitido llegar muy lejos. Por supuesto. Claro. Por supuesto, y como han estado muy cómodos porque están cobrando hasta el último centavo, Exacto. incluyendo los aumentos que les corresponden. Pero el mensaje, Entonces, el mensaje que se está enviando es malísimo, no, pésimo. Yo creo que el Ministerio de Educación Pésimo. ha debido iniciar el proceso piloto del 12 de abril con las escuelas que ya tenían ¡Claro! precertificadas por el MINSA. Y si algo habría que rescatar de las sugerencias que hicieron ayer los docentes que entrevistamos en este programa, hubiera sido deseable que los educadores de esos 18 planteles hubieran sido incluidos en el plan de vacunación. Y ahora me preocupan las escuelas que por lo menos han iniciado las tutorías. Porque ahora los profesores también van a protestar por las tutorías. Entonces van a terminar el Meduca cerrando también las escuelas que están dando tutorías. O sea, un montón de preguntas que quedan en el aire porque lamentablemente se ha tomado una decisión, insisto, por la presión de los educadores. Ellos presionaron, ellos protestaron, ellos se quejaron y también se confirman aquí en Panamá, pues se hacen las cosas cuando uno se queja, protesta, cierra calle, ahí entonces te Lo que prestan pasa es que atención. hay unas cosas que son válidas para protestar, pero esto es una injusticia muy grande. Y esto es una, de verdad, es una crueldad. No, pero es que no hacen Lo que están caso en haciendo, otras esto protestas. Es un crimen. Depende de Exacto. la protesta, porque cuando hay unas protestas, cuando Esto el tema es de la un crimen corrupción, y que la ahí no ministra- hacen caso. Y que la ministra haya accedido a esto, me habla muy mal de ella. La protesta es relativamente proporcional al interés político del que está ahí. Sí. Ya, eso es. Ese es el punto. Sí, no, Eso no puede ser, o sea, ¿hasta cuándo vamos a tener Mira, los niños en la casa? si tú tienes un plan bien estructurado de regreso a clases, paulatina, como hemos dicho, inicialmente semipresencial, es decir, que un grupo permanece con la educación virtual y otro grupo presencialmente, para no estar aglomerados en salones de clase, con las debidas medidas de bioseguridad, ojalá con los profesores que tengan que desplazarse de sus casas a los lugares a los colegios, vacunados. Si tú tienes todo eso organizado, te pueden presionar lo que tú quieras y tú no vas a ceder. Lo que a mí me revela esa decisión es que no estaba la cosa bien organizada, porque no hay otra manera de justificar echar para atrás en un plan que supuestamente estaba bien organizado, un plan piloto para ver qué tan efectivo podía ser ir a hacerlo, ir haciéndolo paulatinamente en las 427 colegios que se había supuestamente programado que iniciaba. Yo quisiera pensar que no era así. Yo quisiera pensar que, porque es que el Meduca Yo pienso no que va... accedieron a las presiones como Exacto, siempre. o sea, el Meduca no va a tomar la decisión de incluso dar una fecha para el regreso semipresencial sin haber hablado anteriormente con el MINSA. Fue a la asamblea la ministra. O sea, aquí yo creo que es un tema de presiones. Claro, hoy están diciendo, bueno, estamos evaluando nuevos aspectos de bioseguridad. Esta mañana habló acerca hasta de la vacunación previa a iniciar las clases semipresenciales. Y realmente pues uno queda desconfundido. Parece indicar que se trató de la presión, en el fondo. Porque yo sí creo que el Meduca había hablado con el MINSA y se había coordinado. Yo sí creo honestamente eso. Sería realmente pésimo, grave error que no lo hayan hecho, pero decir a esta altura que estamos terminando de coordinar con el MINSA, no, yo creo que es un tema de presión. Es un tema de presión. Y con presión es que parece que se consiguen las cosas en Panamá, pues. Sí, no, y además se han puesto dudas Algunas desde cosas, el pues no primer todas, momento. algunas cosas. Ojalá se consiguiera todo. Ojalá se consiguiera todo con presión, pero no todo se Pero consigue con oye, presión. ellos te Depende. piden las 2 dosis que sean de Pfizer además, porque AstraZeneca no le funciona. Así no puede ser. Es que si entonces decides vacunarlos con AstraZeneca, también te van a presionar y vas a tener que vacunarlo con Pfizer hasta que llegue la dosis de Pfizer. Claro. Pues. Es que tampoco quiero la rusa, tampoco quiero la china.
O sea, miren por dónde va esto si no se le pone un alto. En algún momento va a tener que poner un alto. Si no es ahora, más adelante van a tener que ponerle en alto. Nada más es postergar la pelea, porque la pelea de todas formas viene, por lo visto. Cuestión de tiempo nada más. Sí, no, esto me parece súper triste, en verdad. Y nadie piensa en los niños, nadie piensa en los jóvenes, nadie piensa en los meses que han mantenido en la casa. No solamente es un tema de educación formal, sino el relacionamiento de esos muchachos que están en la casa y que no pueden vincularse socialmente. La salud mental de los niños está súper, pero súper afectada. Sí, claro. Y por tanto, del entorno familiar. Y esa fragilidad está teniendo consecuencias con desenlaces fatales, desafortunadamente. Sí. Entonces... Y en eso quiero hacer un llamado nuevamente a los medios con mi disquito rayado. No puede ser que todos los medios aquí han recibido coaching de cómo publicar las noticias. Tienen la información incluso por escrito y siguen publicando detalles de los suicidios de niños, de adolescentes, de adultos. No puede ser que a estas alturas sigan publicando fotos, titulares con morbo, sigan publicando cómo se quitó la vida una persona. Oye, por favor, esto solamente provoca que otros quieran pensar en lo mismo. Aparte de que yo creo que hay un componente ético periodístico ahí que hay que revisar. Ojalá el Consejo Nacional de Periodismo, y ahora que se estrenará próximamente como presidente Guillermo Antonio Adames, que en nuestra época fuimos miembros ambos del Comité de Ética de ese Consejo Nacional de Periodismo, lo vuelva a poner a funcionar. Y en funcionamiento lo que se requiere con urgencia, no solamente en el tema del tema delicado que señala Flor, que entiendo que ya los medios incluso han recibido coachings y seminarios sobre eso, sobre cómo manejar ese tipo de eventos sin revictimizar a los familiares de la persona que tomó la fatal decisión, sino en otros temas que ayer veíamos un ejemplo de cómo los medios festinan la desgracia o la supuesta desgracia o lo que consideran la supuesta desgracia de otros, o sea, sí. Con cero empatía y cero manejo ético frente a un medio colega. Eso no puede ser, eso revela que algo está muy mal en algunos medios de comunicación. No todo es views, no todo es rating, no todo es tratar de mantenerse siempre en la controversia y en el fronteo diario. Y muchos medios, ojo, antes lo hacían por ventas, hoy lo hacen por views. Y es ético discutir eso. Pero aquí nadie está discutiendo esto. Los views se traducen en ventas. Sí. Entonces, al final, se siguen haciendo las cosas sin pensar en las consecuencias. Yo hablaba con Guido aquí y decía, oye, que publique Mujeres en Cueras, pues. Eso no mata gente. Pero el suicidio sí. Entonces, dentro de todo, a mí me parece que es una gran irresponsabilidad, mucho más allá de la imprudencia, es una enorme irresponsabilidad. Entonces, yo no sé, realmente, el medio que necesite el coaching, que no se acuerde de la información, todos tienen mi número de teléfono. De verdad, los invito, yo se las voy a dar. O le mandamos a los expertos que las están haciendo y que la han hecho. Aquí se hizo una gira de medios en el 2019. Inicios del 2020, a casi todos los medios, a todos además se les mandó por escrito, es un documento súper corto y súper conciso, hasta con bullets para los que les da pereza leer. No puede ser este nivel de desconexión con la realidad. No, es un tema editorial y un tema ético, Flor. Sí, sin duda alguna. Ética, editorial. Yo sé de medios que tienen en su manual de editorial que tienen prohibido publicar noticias sobre suicidios. Sí. Simplemente no tocan el tema. Sí, a menos que sea un personaje que... Bueno, pero es que la noticia ahí ya no es el suicidio, sino la muerte del personaje, claro, ¿no? Entonces es diferente, sí. ¿No? Pero de las personas desconocidas, NN, ciudadanos particulares, menores de edad... O las consecuencias del hecho, de una forma editorialmente responsable, ¿no? Así es. Más allá que por la búsqueda de views, clics, links, en fin, lo que quieran. Hay una pausa, ya regresamos aquí en Cuarto Poder, vamos a hablar de todo lo que está pasando a nivel de la justicia, de la política en el país. Guillermo Márquez Amado en unos minutos aquí en Cuarto Poder.
Seguimos en Cuarto Poder, Flor. De regreso con más. Bueno, ya tenemos al invitado en... Me acaba de acordar a Luis Casís. Saluda, Luis Casís. Un poco más de respeto a Tenógenes del Carmen. Seguimos. Ya tenemos a nuestro invitado especial de hoy, el doctor Guillermo Márquez Amado. Guillermo es un abogado de mucha trayectoria en el sector marítimo, en el sector electoral, fue magistrado del Tribunal Electoral, ha incursionado también en actividad política, fue recientemente candidato a vicepresidente de la República en las pasadas elecciones. Don Guillermo, buenos días. Hay temas Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias. Bienvenido a Cuarto Poder. Hay temas interesantes. El mayor de los gustos. Temas interesantes que se están dando, sobre todo en las últimas noticias. Ayer la Audiencia Nacional de España, se conoció que la Audiencia Nacional de España aceptó la apelación de la Fundación de Baltasar Garzón y de paso decidió que Ricardo Martinelli Berrocal quedaba como investigado en el proceso que por corrupción internacional y blanqueo de capitales se le sigue a la empresa española FCC. Disculpa, Guido, ya el Corriere della Sera, otro diario italiano, está confirmando también el arresto del exsecretario Chichidio Barrio. O sea, ya no es solamente un portal. Ya no es solamente un portal, digital, ahora es el Corriere della Sera. Son las 8:30. ¿Será que le agriaron el desayuno a Ricardo Martínez? Bueno, entonces ayer se conoció eso. Y hubo reacciones en Panamá por parte del equipo de abogados de Ricardo Martinelli, que tal como habíamos pronosticado acá en Cuarto Poder, giraron en torno a lo que ellos llaman falta de imputación, que es el discurso viejo que tienen en el caso de acá de los pinchazos. Sin embargo, en España el derecho procesal español es diferente, cambió desde hace 6 años, ellos parece que no se han enterado. Sus reacciones sobre el particular, doctor Márquez Amado. Bueno, en primer lugar, que con este proceso en el que el señor Ricardo Martinelli es investigado, no es el primero, no es ni el segundo y aparentemente tampoco el tercero. Hay procesos que están andando en Estados Unidos, en Suiza, en España y creo que en algún otro sitio también. En Italia hay un caso también. O sea, ya no estamos hablando de que yo no me puedo imaginar esa excusa que esgrimen el equipo de abogados que reciben honorarios por estar esgrimiendo argumentos a favor de Ricardo Martinelli. Yo no me puedo tragar la historia de que el gobierno suizo o el gobierno español o el gobierno norteamericano o el gobierno italiano tienen interés en la política panameña como para que no llegue a ser presidente o porque haya constituido un partido que en el fondo es un partidito comparado con las preocupaciones que deben tener esas naciones para resolver, máxime en estos momentos en que tenemos una gran pandemia que azota a todo el mundo. De manera que esa historieta, porque no creo que se deba calificar de otra manera, es bueno recogerla y que nos vayamos a ver los fundamentos, los argumentos, las razones que puedan esgrimir en su defensa, pero no el cuento de que lo que tienen es tal cosa tratando de desviar la atención. En cuanto a que no ha habido una imputación de cargos, ellos no pueden pretender que en España se tenga que aplicar el derecho panameño. ¿Por qué? Porque en cada país y en cada país del mundo las leyes son diferentes y los procedimientos son diferentes. Cuando en un país para imputar a una persona, para acusarla, es necesario declararla investigado, pues se le declara investigado. Si aquí hay que hacer la imputación, pues se hace una imputación y se le declara imputado. Pero en todas partes la cosa es diferente. Ese argumento no tiene ninguna solidez desde mi punto de vista. Hablemos un poquito del arresto de Chichidio Barrio. Los reportes noticiosos dan cuenta que es italiano. Italia no permite extradición de nacionales. ¿Cómo aplicaría esto ahí? Bueno, es el mismo caso de Panamá. Panamá tiene en su constitución también el principio de que no
puede extraditar a sus nacionales. Eso fue, de hecho, lo que... Pero por delitos políticos, no comunes, ¿no? No. Por toda clase de delitos. Panamá no puede extraditar a sus nacionales. Eso fue lo que puso, y ese precepto que teníamos en nuestra Constitución venía heredado de la Constitución de Colombia de 1886 también, en que Colombia no podía extraditar a sus nacionales, porque en el fondo las constituciones son cada vez el mejoramiento de lo que había anteriormente. Y eso fue lo que sumió a Colombia en aquella famosa guerra para que se incluyera en la Constitución colombiana la posibilidad de extraditar a sus nacionales. Lo cierto es que pidámosle a Ricardo Martinelli que viaje a Italia, no lo hará. Chichi Barrio está ya detenido y si el texto de la Constitución colombiana impide que pueda ser extraditado, pues seguramente no será extraditado a Panamá tampoco. Uh-huh. Y entonces allá le tendrán que adelantar el proceso que corresponda de acuerdo con sus leyes y de acuerdo con el procedimiento que existe en las leyes colombianas. No es la primera persona del centro cero, digamos, del entorno inmediato de Ricardo Martinelli que se ve abocado a este tipo de procesos tanto en Panamá como en el exterior. Y eso arroja muchísimas dudas acerca de la genuina transparencia que haya podido tener su gestión mientras fue presidente. Don Guillermo, a propósito de la Constitución, de lo que dice la Constitución y cómo en Colombia efectivamente se logró cambiar ese mecanismo que se logró después de la Constituyente del año 91, porque en la Constituyente del año 91 una de los logros, entre comillas, de los carteles de la droga fue que se incluyera la prohibición o se ratificara la prohibición de extradición. En Panamá hay, digámoslo así, un cada vez más sentido clamor por un proceso constituyente. Hay quienes abogan y han anunciado que van a recoger firmas para hacerlo de acuerdo con lo que establece el artículo 314 de la Constitución a través de una convocatoria ciudadana a una constituyente paralela. Hay quienes abogan porque impere lo que dice el artículo 2 de la Constitución, de que la soberanía reside en el pueblo y por lo tanto debe convocarse debe producirse una asamblea constituyente originaria. Quisiéramos su reflexión sobre esas dos corrientes y la verdadera o no necesidad de que exista unas reformas a la estructura del poder político en Panamá. Mire, desde hace muchísimo tiempo se ha venido sosteniendo en la ciencia política que efectivamente el poder reside en el pueblo y no que como en otros tiempos era una especie de delegado de Dios que le daba a los soberanos y a los reyes para que administraran sus respectivas naciones. Eso ha cambiado, se han esgrimido las tesis de los contratos sociales sostenidas por Locke, por Hobbes, por Rousseau, y hoy día el criterio general que prevalece en el mundo es que efectivamente son los pueblos los que detentan el poder y la capacidad como soberanos para determinar qué constituciones los rigen a ellos mismos. Entonces, sobre esa teoría, el pueblo se da a sí mismo su propia constitución. Es, sin embargo, de advertir que a lo largo del tiempo y desde que eso comenzó a expresarse en textos constitucionales, a medida que pasa el tiempo, cada vez las constituciones se han ido haciendo mejores. Y dicho sea de paso, las constituciones modernas no tienen sino como 250 años y hasta menos. Y eso en la historia de la humanidad es nada. O sea, nosotros en derecho constitucional estamos en una historia que está evolucionando y que tiene muy poco tiempo de estar existiendo. Como dije, en la historia de la humanidad. Está evolucionando y es dinámica, no es estática. Todo puede cambiar. Y de hecho, muchísimas cosas han cambiado desde que se hizo la primera constitución. Y no solamente la primera constitución del mundo, la primera constitución de Panamá, que fue en 1840.
o la que se hizo posteriormente cuando nos independizamos de Colombia en 1904. Desde entonces han cambiado muchísimas cosas. No había internet, no había, en muchos casos no había telégrafo. Cuando tuvimos la primera constitución, que fue la de Cúcuta de 1821, no había ferrocarril. Hay un montón de cosas que han cambiado. La vida humana estaba prevista para que durara menos de 60 años. Todas esas cosas tienen incidencia en la vida de los pueblos y por eso, no solamente por la tecnología, sino por los hallazgos, por los descubrimientos, por la forma de pensar de los pueblos, por el hecho de que hay una mayor población y por consiguiente la interrelación entre los ciudadanos es más intensa. Todo eso lleva a que se tengan que proponer reglas nuevas, no en Panamá, en todas las sociedades del mundo. Y esas reglas nuevas necesariamente implican que haya mayor abundancia de normas, mayor volumen de artículos, páginas de constituciones y también de códigos. Ahora bien, ¿quién puede hacer esa constitución? Teóricamente la hace el pueblo, pero no se puede reunir a 2,5 millones de electores o de ciudadanos que tiene la República de Panamá en ningún sitio en la República, ni siquiera en las playas, que son muchas, para que puedan tomar una decisión acerca de qué ordenamientos jurídicos se van a dar para gobernarse a sí mismos. Eso es una posibilidad que no está accesible, es algo imposible en la práctica. Entonces, ¿por qué se ha optado? Se ha optado porque el pueblo escoja representantes suyos que hagan una constitución. A veces, y no a veces solamente, con frecuencia, en esa reciente historia constitucional del mundo, se ha maniobrado alrededor de eso para que no sea el pueblo quien escoja a sus constituyentes, sino para que un grupo de personas redacte las normas y después haga ver como que fue el pueblo quien las escogió. Eso nos pasó en 1972 cuando se aprobó la Constitución. Pero después se hicieron reformas en 1983 que fueron ratificadas por el pueblo panameño en un referéndum nacional y eso hizo cambios sustanciales en la Constitución que tenemos en este momento. Y después aún, en el año 2004, se hicieron otras reformas que permitieron que la Constitución fuera modificada no solamente mediante el mecanismo previsto hasta entonces de 2 legislaturas distintas de la Asamblea Nacional, sino que también mediante la recolección de firmas, que se puso un poco alta, dicho sea de paso, el 20% del padrón electoral del año inmediatamente anterior, que son 500 y tantas mil, casi 600,000 firmas, y luego esas personas, luego que se han recogido esas firmas, se llame a una elección de constituyente. El gravísimo problema que tenemos en este momento es que no sabemos cuáles son las normas que se van a aplicar para escoger a esa constituyente. Uh-huh. Y el Tribunal Electoral, que como digo expresamente en un artículo que sale publicado hoy de mi autoría, no se ha caracterizado recientemente de varios años ya para acá, por diseñar mecanismos que sean que garanticen auténticamente el mandato que tiene de la Constitución de garantizar la libertad, honradez y eficacia del sufragio y que le dé sentido a que las oportunidades sean igualitarias para todos. No ha sacado un reglamento que diga cómo se van a elegir esos constituyentes. Y eso tiene sumido en una especie de angustia a toda la población panameña, porque si se pudiera saber cómo se van a elegir los constituyentes, pues ya todos nos prepararíamos. Pero además, cuando unas normas como esas se redactan en abstracto y no ya al calor de los hechos que se darían cuando ya se ha concedido las 500 y tantas mil firmas, y entonces hay que hacer de todas maneras la elección de constituyente y se quiere que determinados grupos o determinadas facciones tengan mayores oportunidades, y eso se presta o para que se den efectivamente mayores oportunidades o porque haya críticas de que se dieron mayores oportunidades aunque no se hubieran dado.
y eso arroja un ambiente que no es el más favorable. Por eso lo sano es que el Tribunal Electoral en este momento ojalá sacara, comprometido con esa orden que tiene la Constitución de garantizar la libertad, honradez y eficacia del sufragio, que debe ser universal, secreto, igual y directo, y que todos tuviéramos claros cómo se van a elegir para que todos quienes aspiren, incluyendo a los partidos políticos, puedan saber cómo va a ser esa elección. Licenciado, regresando al caso ahora de Ricardo Martinelli, sí sería bueno ver, y viendo lo que está ocurriendo, viendo que quizás se le está acercando el camino, viendo que están apareciendo tantos testigos protegidos. A su juicio, ¿cuál piensa usted que va a ser el futuro del señor Martinelli? ¿Será que todos aquellos allegados a él terminarán siendo testigos protegidos, terminarán acusándolo a él de todo lo que pasó en su gobierno? Mire, es difícil que yo no practico la lectura de bolas de cristal y en un ambiente como el panameño en que no tenemos certeza de cuáles van a ser las reacciones de las instituciones, que son las que nos deberían orientar por el hecho de que ellas son las llamadas a garantizar que se aplique la justicia, que se den los procesos, que efectivamente haya sentencias, que efectivamente se acrediten las pruebas y que se evalúen como deben serlo, pero esas cosas no ocurren desgraciadamente en nuestro medio. Por eso la sociedad panameña vive una permanente zozobra, por eso la inversión se contrae, por eso no hay mayor desarrollo tampoco, porque no se tiene certeza de que lo que diga la ley efectivamente es lo que termina ocurriendo. Entonces es muy difícil en un ambiente como este predecir qué es lo que va a ocurrir. En estas circunstancias, los poderes económico, político, intelectual, social, el que se quiera, es el que comienza a influir en los hechos para que los resultados se den a la medida de esos poderes. Lo ideal es que todos ellos caminen en la misma dirección, tomados de la mano, el pueblo, las religiones, el capital, los trabajadores, la comunidad internacional inclusive, porque tenemos muchos factores en común con la comunidad internacional, y en función del bien común hagamos lo que tenemos que hacer y no en función de los intereses de grupos. Oye, por cierto, aquí les estuve revisando la Constitución italiana. El artículo 26 de la Constitución italiana dice lo siguiente: solo se podrá conceder la extradición de un ciudadano en el caso en que esté expresamente prevista por convenciones internacionales. Y lo que prohíbe es toda extradición por delitos políticos. De manera que no es tan cierto que no se pueda extraditar al señor Adolfo Doval. Y viendo lo que dice el Correr de la Sera, específicamente, él estaba sondeando para ver si las autoridades italianas también lo estaban cazando. Por esa razón estaba en este Bed and Breakfast, un modelo de hotel, pues, que solamente es para dormir y desayunar. Y así lo describe. Pues. Un hostal, exactamente, un hostal. O sea, cuando lo detienen, según el Corriere della Sera, tenía una cédula de identidad italiana y panameña. Sí, eso. Doble nacionalidad. No, pero eso no es delito. La mamá del señor es italiana y él puede tener la nacionalidad. Según los italiana. investigadores, es probable que llevaba algún tiempo en Milán. Dice que había visitado la Scala de Milán. No sé si tiene algún tipo de relación, pero dice que estaba visitando la Scala practicando de Milán. canto. Eso lo agrego yo. Practicando canto. Pero dice, sospecha que tenía contacto y debe tener algún tipo de apoyo en Italia, obviamente. Sí, don Guillermo, ciertamente todas las reflexiones que usted nos ha hecho en torno al proceso constituyente son muy interesantes, pero en el caso de Panamá es un proceso que, si bien hay que tratar de lograr que el Tribunal Electoral, como usted lo afirma, cumpla con su deber constitucional de garantizar la pureza, la honradez, el reflejo de la voluntad popular en todo tipo de sufragio, incluyendo en el de la elección eventual de 60 constituyentes. No menos cierto es que el texto constitucional que surja de esa eventual Asamblea Nacional Constituyente será sometido a un referéndum. Y ya hemos tenido experiencias en reformas, no por Asamblea Constituyente, sino en reformas practicadas con cualquiera de los otros métodos que han sido sometidas a referéndum y que han recibido el rechazo de la población. En 1992 en que el gobierno no le gustó a algunos miembros del gobierno las reformas que se planteaban y apoyó el no y ganó el no.
Y en el año 98, otra promovida por el gobierno, en que se promovía, se metía como un camarón constitucional la reelección presidencial, y la gente, a pesar del apoyo del gobierno al sí, la gente mayoritariamente apoyó el no y ganó el no. Entonces hay una especie de doble blindaje, ¿no? En un proceso constituyente. Así es, existe ese blindaje, doctor Rodríguez. Pero yo quisiera puntualizar una que se nos olvida. Las reformas constitucionales que se hicieron en 1983 ciertamente fue por una convocatoria que hizo en ese momento el general Rubén Darío Paredes para que prestantes figuras reconocidas localmente, tanto de partidos políticos como independientes y de los gremios, se reunieran y revisaran el texto de la Constitución, como en efecto se hizo. Y luego ese texto constitucional se sometió a un referéndum, y en ese referéndum fue aprobado ampliamente ese texto constitucional, a pesar de que incluso hubo quienes se opusieron alegando el ya ajetreado argumento de que se trataba de parches, sino que queríamos una constitución entera. No va a haber nunca una constitución entera, porque aquí no vamos a cambiar una serie de cosas que están en la Constitución y que van a seguir estando en la Constitución, como el sistema presidencial, el sistema económico, la existencia de la Asamblea Nacional, la división de los órganos del Estado o del poder público. Todas esas cosas, la nacionalidad, cómo se adquiere, en fin, un régimen de responsabilidades relativamente importante, los factores, las instituciones auxiliares de la administración pública como la Contraloría General de la Nación, las facultades de la Procuraduría, en fin, todas esas cosas, muchas de esas cosas se van a quedar allí. ¿Cuáles son las tierras que no son susceptibles de apropiación privada, como las playas, como las huacas, como el fondo del mar? Todas esas cosas se van a quedar ahí. Así que todo lo que se haga siempre va a poder ser considerado como parche. Licenciado, y Guido también. Aquí Guido leyó el artículo 26 de la Constitución italiana, que estamos desarrollando también la noticia de Chichido Barrio. Y dice el artículo 26 de la Constitución italiana que solo se podrá conceder la extradición de un ciudadano en el caso de que sea expresamente previsto por convenciones internacionales. Y aquí estoy viendo que en el 2013 Panamá firmó un tratado de extradición con Italia. Bueno. Y adivine qué, lo firmó en el 2013 el canciller del expresidente Martinelli. Exacto. Existe. La vida es un karma hermoso. Cosas de la vida. ¿Y qué pasa? Que en Panamá en el 2013 tenemos un tratado de extradición. Hay que ver ahora entonces de qué forma eso impacta en lo que está pasando con Chichido Barrio específicamente. Así es, don Atenógenes, porque cuando se está en el poder, la tendencia es a marearse, y cuando se está mareado se hacen las cosas que se piensan que nunca va a cambiar la situación. Eso le ha pasado a todos los gobiernos que ha ocurrido a partir del sistema democrático. Por eso hay la máxima, don Guillermo, que usted conoce, si en el 2013... de que cuando estés en el gobierno, gobierna como si fueras a estar en la oposición. Por eso, si no hubiese firmado un tratado de extradición en el 2013 con Italia, no estaría pasando esto, ni siquiera fuera tema de discusión. Pero es que la misma Constitución italiana te lo permite, ojo, por lo que acaba de mandar Guido y acaba de mencionar Guido. O sea, sí hay que ver las convenciones internacionales para temas de extradición. Así es. También habría que revisar a ver si la Convención de la ONU contra la Corrupción Internacional establece algo al respecto. Hay que ver. Así es. Hay que ver. Gracias, licenciado Márquez Amado, por acompañarnos aquí en Cuarto Poder con noticias y con comentarios esta mañana. Gracias, doctor Márquez Amado. Un placer escucharlo. Con mucho gusto. Ha sido un placer. Una pausa, seguimos. Estábamos cantando aquí en el cambio. Esta mañana del 8 de abril ha estado intensa. Oye, en materia noticiosa. Pero hemos ido desarrollando interesantemente este tema de Chichido Barrio, porque va a ponerse bueno. Oye, me están diciendo en el chat que lo van a adoptar en el Renacer como el Chichido. No, yo no creo que vaya para la cárcel. Yo tampoco creo. Yo no creo. No. Él llega y él sabe tiene demasiado mucha información. Sabe demasiado como para ir a la cárcel. El Ministerio Público lo va a agarrar y lo va a llevar. Y si lo piden los Estados Unidos, porque los Estados Unidos se dice que tienen un proceso, un indictment sellado. Allá también va a colaborar, Guido. Así es, en donde está. Mira, si a Henry Mirachi y a Ricardo Francolini no les pasó absolutamente nada, después, por delatar
con un caso, imagínate Chichillo Barrio. En que ese caso. Por donde, bueno, Claro. por un caso. Pero es En que aquí ese están caso. buscando... En ese Al- caso. Claro. Lo que pasa es que habría que ver en qué otros casos están metidos en qué ellos. otros casos están metidos ellos y en qué otros casos, Entiendo aparte que Henry del Mirachi es uno solo en aparte ese. del PAN, en qué otros casos está metido el señor Do Barrio. Bueno, pero pero por ahí, eso- una cosa es el que esté metido y otra cosa es lo que hiciste, ojo. No, y además, sea como sea, debe tener mucha información. Sí. O sea, Sí. es una persona clave. O sea, por para su el despacho. gobierno panameño, para el gobierno panameño, Clave. tenerlo a él de Claro. aliado es Miren, llegar y al tiburón blanco. por su Exacto, y despacho, para Estados al White Unidos Shark. también. Y para Recordemos, Estados Unidos también. recordemos, para todas las recordemos, noticias. recordemos la confesión del señor Rafael Guardia Jaén, ex director del PAN, del Programa de Ayuda Nacional, PAN, desaparecido. Desaparecido no, cambiado de Bueno, nombre. que no es cambiado lo mismo ni es igual. por DAS, creo que se llama ahora. Sí, Bueno, pues. en esas confesiones él decía que todas las instrucciones de las contrataciones, de a quién había que contratar, de cuánto había que, por cuánto había que contratar, etcétera, se las daba el señor Adolfo de Obarrio. Pero evidentemente el que daba la instrucción no era Adolfo de Obarrio, Obvio. ¿no? Él Obvio. era el intermediario de la instrucción. Él era el intérprete de la instrucción. Así es. Sí, él no Porque- se mandaba solo. No. No. Ni siquiera el que Ahora, ejecutaba. él podía cambiar un poquito la instrucción. Pero no es Pero- que era un pip con iniciativa propia. No. No. Por eso digo. No, por eso. Pero dicen que él a veces cambiaba un poquito la instrucción para beneficiarse también. Bueno. De Le los metía- réditos. Le metía más salsa al espagueti. De los réditos de esa Oye, instrucción. Bueno, ustedes sacó saben beneficio, que, sacó que- beneficio. que se está acabando el programa y yo quiero reiterar que en verdad la gente que nos está viendo, porque lo acaba de prender para ver Conéctate con la Estrella, aproveche de verdad, Conéctate Oye, con la Estrella, lo- porque de verdad es lo único que les va a tienes quedar. boca de santa, Flor. Te lo Ayer digo, Cerrati ayer dice- lo dijimos. empieza a escucharme más, que te veo muy reacio. No. Y ojalá, porque es que al paso que van, también van a querer también cerrar eso, porque es que pues voy a protestar por Conéctate por la Estrella, voy a protestar por todo. No. Porque es que, no digo, hay palabras Aquí ociosas, se quejan, aquí se por quejan favor, no. por la clase semipresencial, se quejan por la tutoría y ahora también se quejan por, Por la la virtual, virtualidad. por la no presencial. Yo no entiendo qué quieren. Bueno, Ni lo vas a entender, ojalá, así que te recomiendo. Ojalá ahora, no, y conéctense con la estrella. Sí, conéctese con la Estrella porque eso es lo que hay. Buenas Hasta días, mañana. alegría y Hasta Hasta mañana, mañana. hasta mañana, Chao. Cuarto Poder. Chao.